Bienvenidos a Historias de Amores Reales, un lugar donde el alma encuentra su voz, donde las emociones se convierten en palabras, y donde recordamos que el amor verdadero no siempre llega cuando lo esperamos, pero siempre llega cuando el alma está lista. Esta es la historia de Lucía y Martín, un amor que nació cuando el tiempo ya parecía haberse rendido. Un amor que demostró que el corazón no entiende de edades, ni de relojes, ni de pasado. Lucía tenía 43 años cuando la vida la sorprendió. Había vivido suficiente como para entender que los sueños cambian, que las promesas se desgastan, y que la felicidad, a veces, no llega de la mano que imaginamos. Había estado casada más de 20 años. 2 hijos, una casa, una rutina. Lo que muchos llamarían una vida completa. Pero en el fondo, algo le faltaba. No podía ponerle nombre. Era como si su alma viviera con la puerta entreabierta, esperando algo más. Martín tenía 46. Jamás se casó. Había tenido amores, sí, pero ninguno que le dejara raíces. Su vida se dividía entre el trabajo, su pequeña cámara fotográfica y los cafés de las tardes solitarias. Era un hombre tranquilo, de mirada amable, de esos que escuchan más de lo que hablan. Y aunque parecía conformado con su vida, en su interior sentía un vacío que no sabía llenar. Una tarde de otoño, cuando el aire huele a despedida y las hojas crujen bajo los pasos, el destino, ese viejo artesano del amor, decidió cruzarlos. Lucía acompañó a una amiga a una exposición de arte. No era algo que soliera hacer, pero ese día, por alguna razón, quiso salir de su rutina. Entre cuadros y fotografías, se detuvo frente a una imagen, una pareja de ancianos tomados de la mano, mirando el mar al atardecer. Había algo en esa foto, algo que le habló al corazón. No era el color, ni la técnica. Era la historia invisible detrás de esas manos arrugadas. ¿Le gusta la foto?, preguntó una voz cálida a su lado. Lucía giró. Era Martín. Su sonrisa era tranquila, de esas que no presionan. Sí, respondió ella. Me da esperanza. Entonces ya valió la pena haberla tomado, dijo él, con una leve sonrisa. Esa fue toda la conversación. Breve. Simple. Pero suficiente para dejar una huella. Lucía se alejó, sin saber que ese encuentro cambiaría su destino. Y Martín, mientras la veía salir, sintió una extraña curiosidad, una sensación que hacía mucho no experimentaba. Una semana después, el azar, o quizás el destino, volvió a jugar su carta. Lucía entró a una pequeña cafetería, la misma de siempre. Llevaba un libro y buscaba un rincón tranquilo. Pero al levantar la vista, lo vio. Martín estaba allí, con su cámara sobre la mesa y un café a medio tomar. Sus miradas se cruzaron. Él se levantó y sonrió. Otra vez usted, bromeó. O tal vez es usted el que me sigue, respondió ella, riendo. Esa tarde hablaron por horas. De arte, de la vida, de los sueños que a veces se posponen, de los miedos que se esconden detrás de la calma. Descubrieron que ambos amaban los días nublados, el olor a café recién hecho y las canciones viejas que nadie recuerda. Cuando se despidieron, ya no eran dos desconocidos. Había nacido algo. No era amor todavía. Era conexión. Y así empezaron a encontrarse seguido. Primero por casualidad, después con intención. Los cafés se convirtieron en ritual. Las charlas, en abrigo. Las miradas, en refugio. Lucía comenzó a esperar esos encuentros con ilusión, aunque intentaba no admitirlo. Martín sentía que su vida, de pronto, tenía color. Ella le hablaba de sus hijos, de su trabajo, de sus noches solitarias leyendo en la cama. Él le contaba sobre su pasión por la fotografía, sobre su madre, que ya no estaba, y sobre los lugares que soñaba visitar. Pasaron los meses, y la amistad se volvió cariño, el cariño complicidad, y la complicidad amor.
Pero era un amor sereno, maduro, sin prisas ni promesas vacías. Era un amor que no necesitaba demostraciones, solo presencia. Un día, mientras caminaban por el parque, Martín tomó su mano. Lucía, le dijo, no sé si esto que sentimos llegó tarde o justo a tiempo. Ella lo miró, con esa mezcla de risa y ternura que solo ella tenía. Tal vez el amor no llega tarde ni temprano, respondió. Llega cuando aprendemos a reconocerlo. Desde entonces, se amaron sin medida, pero con calma. Se acompañaban, se escuchaban, se miraban como si el mundo no existiera. Martín la fotografiaba en silencio. Decía que en su rostro encontraba la luz que siempre buscó. Lucía escribía pequeñas notas que escondía en los libros que él le prestaba. Gracias por existir, eres mi lugar seguro, contigo todo tiene sentido. El tiempo pasó sin que lo notaran. Él comenzó a viajar para hacer fotos, y cada vez que lo hacía, le enviaba una postal. Ella lo esperaba con café caliente y abrazos largos. Eran felices. No necesitaban más. Hasta que un día, el pasado tocó la puerta. El exmarido de Lucía sufrió un accidente. Sus hijos estaban asustados. Y ella, aunque ya no lo amaba, sintió la obligación de cuidar, de estar presente. Martín lo entendió sin palabras. No reclamó. No se alejó. Solo acompañó. Durante semanas, la esperó cada noche en el hospital. Cuando ella salía cansada, lo encontraba allí, sentado, con un abrigo y 2 cafés. No hacía falta hablar. Solo estar. Fue entonces cuando Lucía entendió que el amor verdadero no compite con el pasado, lo comprende. El hombre se recuperó, y la vida siguió. Pero algo había cambiado. Lucía se dio cuenta de que su amor por Martín era profundo, irrompible, sagrado. Un día, él la llevó a la misma galería donde se conocieron. Esta vez, la exposición era suya. Entre las fotos, una llamó su atención, una mujer de espaldas, mirando por una ventana, con el reflejo de un hombre detrás de ella. En el cartel se leía, cuando el amor llega tarde. Ella se dio vuelta, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué ese título?, preguntó. Él la miró, suave. Porque a veces lo mejor llega cuando ya habíamos dejado de buscar. Lucía lo abrazó, y en ese instante, supo que ese amor era su destino. Vivieron 10 años juntos. 10 años que valieron por una vida entera. Viajaron, rieron, compartieron silencios y amaneceres. Se hicieron compañía en la calma y en los días difíciles. Martín le enseñó a mirar la vida a través del lente de la paciencia. Lucía le enseñó a sentir con el corazón abierto. Pero un día, la salud de Martín empezó a fallar. Primero fue un cansancio leve, luego diagnósticos, médicos, tratamientos. Y el miedo, ese viejo enemigo, empezó a rondar. Lucía no se apartó de su lado. Cada mañana le preparaba su té favorito, cada noche le leía las cartas que él le había escrito. Si el amor tiene forma, le decía ella, la tuya es la del coraje. Martín sonreía, débil, pero con la mirada llena de luz. No me da miedo partir, le decía. Me da miedo que te quedes triste. No voy a estar triste, respondía Lucía. Porque una parte de vos se va a quedar conmigo. Los últimos meses fueron duros, pero también llenos de ternura. Ella lo cuidó con la entrega de quien ama sin medida. Él la miraba como si aún tuviera todo el tiempo del mundo. Y así llegó esa noche. Una noche serena, sin lluvia, con estrellas que parecían velar su sueño. Lucía estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. Martín abrió los ojos, la miró y le dijo con voz suave, gracias por llegar, aunque haya sido tarde. Ella le acarició el rostro, y entre lágrimas respondió, nunca es tarde para el amor. Nunca. Él sonrió. Y se fue.
Lucía sintió que el mundo se detenía. Pero en medio del dolor, sintió también algo más, paz. Porque entendió que el amor verdadero no se va, solo cambia de forma. Desde entonces, cada atardecer, cuando el cielo se tiñe de naranja, ella siente su presencia. A veces en el reflejo de una foto, a veces en el murmullo del viento. Martín está allí, en cada rincón del alma. Después de aquella noche, la casa de Lucía quedó en silencio. Pero no era un silencio vacío, sino lleno de memorias. El aroma del café que solían compartir, los cuadros de sus viajes, las fotos en la pared, todo seguía allí, como si Martín se hubiera marchado solo un momento y en cualquier instante fuera a regresar. Durante semanas, Lucía caminó como en un sueño. Hablaba poco. Comía lo justo. Dormía apenas. Pero en las noches, se sentaba junto a la ventana donde él solía mirar el atardecer, y le hablaba en voz baja. No de tristeza, sino de gratitud. Una tarde, encontró una caja de madera dentro del armario. Tenía su nombre, para Lucía, cuando me extrañes. Temblando, la abrió. Dentro había cartas. Muchas cartas. Una para cada día de la semana, con una indicación: léelas despacio. Cada una guarda un pedacito de mi alma. La primera decía: si estás leyendo esto, es porque ya partí. No llores. El amor no se acaba cuando uno se va. Solo cambia de lugar. Quiero que vivas. Que rías. Que sigas viendo la vida como te enseñé a fotografiarla, con luz y paciencia. Lucía lloró, pero eran lágrimas limpias, de amor, no de pérdida. Cada carta era un abrazo. En una de ellas, él escribió: prométeme algo, cuando sientas el viento en tu rostro, pensa que soy yo pasándote la mano por el cabello. Y cuando veas un atardecer, sabe que estoy en ese color. Con el tiempo, Lucía aprendió a convivir con la ausencia. Volvió a sus rutinas, pero ya no era la misma. Comenzó a escribir. Palabras, recuerdos, reflexiones. Escribía sobre el amor maduro, sobre las segundas oportunidades, sobre lo que se aprende cuando el alma se entrega sin miedo. Y esas palabras, que al principio eran solo para ella, empezaron a llegar a otras personas. Y así termina esta historia, una historia de amor real, de esas que no se olvidan, de esas que te enseñan que no existe un tiempo correcto para amar. El amor llega cuando tiene que llegar, a veces tarde, a veces de golpe, pero siempre a tiempo para el alma. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar, recordar o sentir, te invito a dejar tu comentario y suscríbete a este canal.